Tras la propuesta de David para presentar su libro y conocer su biografía, identificamos una valiosa oportunidad para profundizar en uno de los periodos menos conocidos y explorados de nuestra historia, los pueblos prerromanos, con particular atención en los bretones. Os presentamos al protagonista de esta noche, que es David Córdoba Sánchez, que nació en Ávila en 1980 y forma parte del Cuerpo Nacional de Policía desde 2007. Actualmente ejerce como profesor en la Escuela Nacional de Policía, donde imparte la asignatura de Deontología, Historia, Sociología y Victimología. Su labor docente se extiende también en colaboraciones con la Universidad de Salamanca y el Centro de Formación Universitario de la Policía Nacional, participando en programas de máster y grado, así como dirigiendo trabajos de fin de máster y trabajos de fin de grado. Es graduado en Geografía e Historia por la UNED y posee un máster de la Unión Europea en la misma institución, compaginando su ejercicio profesional con las investigaciones históricas. En 2016 fundó la Asociación Cultural Tempo Histórico, que está ubicada en Ávila, a través de la cual ha ofrecido más de 20 conferencias sobre su temática histórica. En su primera novela, David aborda uno de los periodos históricos que han sido objeto de su interés desde temprana edad, la historia de los pueblos prerrománicos en la península ibérica. Además, como dice nuestro cronista oficial, José Antonio Calvo, que ha escrito y analizado artículos y estudios que en Burgondo existen vestigios celtas, como es el caso del Risco de los Bohigos, situado en el Camino de las Navazuelas. También, en el Barraco, pueblo vecino al nuestro, la presencia betona se manifiesta principalmente en la toponimia y en las esculturas de piedra conocidas como los barracos, que dieron nombre a la villa y al su escudo. Bueno, pero ya así para finalizar, no os entretengo más. Os invito a que al terminar la exposición y que nos cuente David cómo es su obra, también nos aprovechemos de su presencia y como historiador que es y que conoce a los bretones, pues nos interesemos por el tema de los pueblos prerrománicos y le preguntemos los que casi seguro también anduvieron por estas tierras. Muchísimas gracias. Adelante, David. Bueno, se oye bien, ¿no? Vale, pues buenas tardes, noches a todos. Y como bien ha dicho Jorge, bueno, lo primero que quería hacer era agradecer al Ayuntamiento de Burgondo esta oportunidad de poder promocionar y presentar el libro. Y ahora mismo lo que estoy haciendo pues es básicamente moverme sobre todo por la provincia, por los pueblos de la zona, y porque el libro trata sobre nuestra historia, sobre todo eso tiene las raíces en la historia de Ávila, de la provincia de Ávila y más en concreto los bretones. Pues es más o menos el circuito que estoy llevando a cabo. Ahora son sobre todo pues, los pueblos de aquí de la provincia. Burgondo debe ser la octava o la novena presentación que hago de la obra. El libro salió a la luz en febrero de este año. Lleva más o menos 7 meses ya en lo que es el mundo de la lectura y está teniendo resultados, bueno, para mí bastante buenos y los esperados, porque ha sido un trabajo de mucho tiempo de investigación y bueno, esperaba que por lo menos llamara la atención de la gente y sobre todo de nuestra gente, ¿no? De lo que son los abulenses y de los que conocemos un poquito más lo que es la historia de los bretones. Como bien ha dicho Jorge, yo soy profesor, soy policía nacional, pero tengo otra cara que es la de historiador y tengo que dedicarle más tiempo a la policía porque tengo que comer y alimentar a mi familia. Pero desde luego la labor de historiador no la voy a perder y voy a seguir siempre dedicándole esa segunda parte. En esa labor de historiador, pues como veis, he conseguido sacar a la luz este libro. Soy profesor en la Escuela de Policía, que verbalizando solo a veces quizás no se queda la gente con todo lo que quiero transmitir, pero acompañándolo siempre con imágenes y con fotografías y demás, pues eso siempre ayuda a entender un poco todo aquello que se explica. Entonces voy a seguir el mismo patrón que sigo con la escuela y la verdad es que está dando resultados. Yo lo que voy a haceros, voy a mostraros primero un contexto histórico, voy a hablar un poquito de lo que es historia, pero de una manera un poco más entretenida. Yo podía haber hecho perfectamente a lo mejor un tipo de ensayo o algo parecido,
pero entendí que la novela histórica al final lo que consigue es atraer también a la gente que lo que quiere es leer una aventura, leer una historia en particular, y donde haya protagonistas pues a los que les ocurren cosas. Es la forma en la que lo abordé y creo que ha resultado pues mejor de lo que yo pensaba. Lo que os voy a mostrar ahora es simplemente por qué le ocurre lo que le va a ocurrir en el libro a los protagonistas y qué es lo que va a dar pie al origen de la historia en sí, ¿vale? Lo que veis es un mapa de lo que es el antiguo mundo conocido en el siglo III a.C., es el Mediterráneo. Durante esa época pues tampoco se conocía mucho más del mundo civilizado. Y había dos grandes imperios, que son el cartaginés y el romano, y ahí en medio pues estamos nosotros y vamos a acabar pues siendo vapuleados por unos y por otros de diferentes maneras. Lo que os muestro en el mapa, como veis, es una zona azulada, que es digamos lo que son los dominios de Cartago. El libro transcurre durante la segunda mitad del siglo III a.C., casi a final del siglo III a.C. Y en ese momento, pues Cartago está en una fase en la que ha sido derrotada en la Primera Guerra Púnica por Roma y ha sido obligada a pagar unas capitulaciones deshonrosas. Roma pues se ha saciado con ella, le ha quitado territorios y demás, y le está haciendo pagar pues todo el daño que le hizo en su momento. ¿Qué hace Cartago? Amílcar Barca, el patriarca de la familia de los Bárcidas, que tienen mucho que ver con la historia, decide ir a un territorio que no había sido explorado antes, que no se conocía porque ni siquiera Roma había puesto sus ojos en él. Ese territorio era el nuestro. Cuando hablo del nuestro es de la península ibérica. Por eso empieza a verse esa zona sombreada azul al sur. Amílcar decide ir a esa zona donde no han puesto todavía pie los romanos, porque sabe a ciencia cierta que ahí hay materiales, hay oro, hay plata, hay materiales preciosos, hay otro tipo de riquezas con las que puede hacer frente a esos gastos que Cartago le debe a Roma. Vale, ¿a quién se encuentra Amílcar en la península ibérica? ¿Cuál es el panorama que nos encontramos al inicio del libro? Pues la península ibérica, los griegos, los fenicios y toda la gente de lo que era el influjo mediterráneo, el oriente mediterráneo oriental, sobre todo lo que es Italia y la Turquía de ahora y demás, conocían la península ibérica por los escritores griegos antiguos. Iberia la llamaban, era una especie hablaban de que era una tierra de conejos, eso es lo que decían de ella. Bueno, pues Amílcar, como os digo, descubre que hay aquí un potencial bastante valioso para sacarle partido, pero se va a encontrar con gente autóctona, gente que ya vivía aquí. Por favor. Esa línea que os marco es el territorio que podríamos denominar de los íberos, de la civilización íbera. Quizás sea la civilización más avanzada en ese momento exacto, en la península ibérica. ¿Por qué están más avanzados que el resto de pueblos del interior donde nos encontramos los bretones? Cuando hable de nosotros ya tenéis que pensar que somos los bretones, ¿vale? Porque es digamos, el centro de la novela. Los íberos están más avanzados porque tienen influjos continuamente de los pueblos del Mediterráneo, de los fenicios, de los griegos, que ya poseen factorías en toda la zona costera del Levante y con los que han estado comercializando durante mucho tiempo. Eso ha hecho que sus sociedades pues prosperen de una manera mucho más rápida, por ejemplo, que la nuestra. En ese sentido, pues por ejemplo, ellos adquieren antes el lenguaje, adquieren antes el sistema monetario, etc. Por favor. Esa parte que veis en verde es la zona de los celtíberos. Los celtíberos es una mezcla de celtas e íberos. Digamos que son pueblos que también reciben ese influjo mediterráneo, pero ya no es tan potente como el de los íberos. Y sin embargo todavía poseen ese sustrato celta que les mantiene esas raíces propias de los pueblos que vinieron del norte de Europa. Ahí encontramos, por ejemplo, pues a los famosos arébacos, a los perendones, todos conoceréis la historia de Numancia. Ahí es donde encontramos en Soria estos pueblos, y otros tantos que aparecen también mencionados en el libro, porque no solo se centra en los bretones. Los bretones tuvieron que lidiar con los cartagineses como todos los demás pueblos de la península. Tuvo que haber alianzas y tuvieron que entenderse entre ellos. Y por último, Mónica, por favor. Vemos en la franja azul lo que es el pueblo, los pueblos de sustrato celta, propiamente celta ya. A estos no les llegaron tanto los influjos del Mediterráneo, de los pueblos del mar,
pero sí que hubo algún tipo de comercialización. Luego os explicaré por qué digo esto. En estos pueblos, ¿a quién encontramos? Pues encontramos a los betones en toda la zona de Ávila, Salamanca, Toledo, Cáceres. Encontramos a los lusitanos, todos os sonará también supongo que el nombre de Viriato, otro lusitano de la zona de Portugal. Encontramos a los vaceos por la zona de Zamora, encontramos a los carpetanos, zona de Madrid y Toledo. Y luego ya pues todos los pueblos del norte que quizá fueron los que menos sufrieron toda esta historia que os voy a contar hoy. Los galaicos, los astures, los cántabros, vascones, etc. Bueno, pues este es el panorama que se encuentra en los cartagineses, por favor. Dale una vez. Y este es Amílcar. Amílcar es el primero que pone pie con más de 30.000 hombres y unos cuantos elefantes en la península ibérica a través de Gadir, a través de lo que es Cádiz, hoy en día. Él establece su base en Gadir y comienza a avanzar por todo lo que era la antigua cuenca del río Baetis, que es el río Guadalquivir, y comienza a anexionarse y hacerse con el control de todas las ciudades. Los íberos estaban acostumbrados a guerrear y estaban acostumbrados a comercializar, pero no estaban acostumbrados a enfrentarse a un ejército como el que se les plantó en ese momento. Amílcar no lo tuvo fácil, pero desde luego se lo puso muy, muy difícil a los pueblos autóctonos, en este caso a los íberos, que fueron los primeros en caer. Por favor. De expansión por la península ibérica, ya se va anexionando parte del Levante, crea una ciudad que hoy en día es Cartagena, ¿vale? La antigua Cartago Nova, y que va a convertir en su base principal. Y todavía no le han echado el ojo a los territorios del interior, que es donde estamos nosotros. ¿Quién va a ser el primero en echarle el ojo a los territorios y adentrarse al interior de la península? Por favor. Aníbal. Aníbal es quizá la figura más importante de toda la historia de Cartago a nivel militar. Es uno de los militares, de los genios militares más importantes de la historia. De hecho, fue el único capaz de llevar a su ejército y de poner en jaque incluso a la propia Roma en las puertas de Roma. Eso partió de aquí, de Iberia. Él, según dicen los historiadores, pues parece ser que utilizó a los autóctonos, a nosotros, como una especie de campo de pruebas antes de partir hacia Italia y a cruzar los Pirineos y los Alpes. Bueno, pues Aníbal llegó hasta la propia Salamanca, por ejemplo. Llegó hasta el Mántica, llegó hasta Toro, las sitió, las conquistó. Y en ese camino pisó nuestra tierra, pisó la Betonia y se llegó a enfrentar con los betones. Luego en una coalición de betones, carpetanos y vaceos que se atreven a enfrentarse con él porque no quieren que se vaya de aquí sin pagar lo que le han hecho a los betones y al resto de pueblos. Pero bueno, Aníbal era un genio militar, como os digo, y eso ya lo que ocurriría después lo podéis leer en el libro, porque si no yo me empiezo a meter en jardines que no quiero meterme. Lo que quiero es que veáis el contexto. Eso que os acabo de contar es la parte principal del libro. En esos avances, en ese internamiento que hace Aníbal a la península, es donde los betones se ven afectados notablemente. No llega a ponerse frente a Ulaca, no llega a ponerse frente a lo que era el Castro de Miranda o las Cogotas y a anexionarlos, ni a saquearlos, ni a quemarlos. Pero sí que pone en jaque a las tropas betonas porque avanza por nuestro territorio y llega hasta el Mántica, Salamanca, que era betona en aquel momento. Lo que hacen nuestros pueblos, ¿qué es? Pues, oye, son mucho más poderosos, son mucho más fuertes, pero a lo mejor unidos podemos ganarles. Bueno, pues lo intentaron. Pásamelo, por favor. En una de las primeras páginas vais a encontrar este mapa que me vi obligado a ponerlo y hacerlo porque es que no os podéis imaginar el nomenclator de civilizaciones, tribus, etnias, pequeños pueblos que había y tribus que había en ese momento en la península ibérica. Yo lo he reducido mucho, lo he reducido prácticamente a lo que eran grupos humanos un poquito más grandes y los grupos humanos que yo creo que más o menos a todos nos suenan. Los betones, por ejemplo, eran betones en aquel momento, luego se les denominó como tal, no sé si ellos mismos llegaron a llamarse betones en algún momento, pero se les denominó como tal. Aún así, dentro de los propios betones encontramos otras muchas tribus que a lo mejor recibían nombres diferentes. Lo que hago en el libro es mostraros cómo se va a desarrollar la historia a través de esos lugares. Y esos números luego aparecen con una lista de los pueblos que ocupan esos territorios. Todos esos pueblos en el libro van a tener su protagonismo, porque como os digo, los betones no lucharon solos. Aparecen, por ejemplo, pues los arébacos, aparecen los carpetanos, como os he dicho, los vaceos, e incluso se habla bastante, por ejemplo, de la zona que veis abajo, en Andalucía, donde pone Cástulo. Los oretanos fueron un pueblo que plantaron cara duramente también a Aníbal.
y llegamos a tener contacto con ellos para poder intentar defendernos. Lo que pasa que parte de los oretanos también pues luchaban en las filas de Aníbal, porque dio la casualidad de que Aníbal se casó con Mimilce, que era una hija de un régulo oretano, y al convertirse en su suegro pues consiguió que parte del ejército se adhiriera al ejército cartaginés. Bueno, en la imagen que veis pues es un poco lo que podéis imaginaros de lo que eran los guerreros autóctonos de la zona. Ahí podéis ver íberos, celtíberos e incluso betones. Vale, ¿puedes pasármelo, por favor? Hay una frase que me gusta muchísimo y que tomé como propia porque es que explica perfectamente lo que le ocurrió a nuestros betones en aquel momento. Si veis lo que dice, bueno, indica, si me permitís os lo voy a leer: los pueblos de la península ibérica habrían permanecido en su propio rincón del mundo durante mucho más tiempo si otros no lo hubieran forzado a entrar en la historia del Mediterráneo. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos que vivían como los betones no es que vivieran en paz siempre y no hubiera enfrentamientos, desde luego se enfrentaban entre ellos, había racias por el ganado, había pequeños seguramente enfrentamientos por castros, por poblaciones que a lo mejor lidiaban unos contra otros, pero no al nivel al que llegaron a lidiar con los cartagineses. Y fueron los cartagineses los que nos dieron a conocer a estos pueblos en el Mediterráneo, en la historia del Mediterráneo. A partir de ahí es cuando los historiadores romanos, griegos y todos aquellos cronistas de la época que acompañan a los ejércitos, es cuando empiezan a hablar de los betones, empiezan a hablar de los celtíberos, de los rudos que eran esta gente, estos guerreros. Y son ellos, precisamente Aníbal, el que nos mete a nosotros en la historia, pero por fuerza bruta y por obligatoriedad, porque si no, seguramente hubiéramos permanecido tranquilamente en ese rincón. Por favor. Vale, os pongo otra imagen porque es algo muy llamativo en el libro. ¿Qué trajeron los cartagineses? Trajeron algo que los betones, por ejemplo, no habían visto jamás. Ellos no sabían lo que era un elefante. Seguramente a un betón, antes de llegar a verlos y enfrentarse con ellos, les preguntaban por un elefante y no eran capaces de visualizarlo. Son animales que vienen de otras tierras. Bueno, se cree que incluso Aníbal llegó a traer hasta camellos, porque tenía mauritanos, tenía libios y tenía guerreros de África que podían haberlos llegado a traer. Son animales que para estas poblaciones autóctonas pues supusieron un punto de inflexión. Yo quiero que imaginéis a nuestros betones enfrentándose al ejército de Aníbal cuando se enfrentó en la batalla del Tajo con 40 elefantes delante. Una fuerza aplastante que no habían ni siquiera llegado a imaginar. Bueno, pues eso he tratado de que se visualice al leer el libro. He tratado de que veáis los sentimientos que estos betones tuvieron que ver, o que sentir, o que notar cuando realmente tuvieron que hacer frente a una amenaza como la de los cartagineses. Vale, pásamelo, por favor, luego si eso ya comento algo más. Pásame todas, ¿vale? Hasta que te diga. Otra. Así no voy por de la historia. Concretamente es una familia que vive en Ulaca. Esto que os muestro es simplemente para que veáis la zona en la que realmente la historia va a encontrar su fuerza y va a empezar a moverse, se va a originar todo. La Betonia de aquel momento pues abarcaba todos estos territorios que veis, desde prácticamente toda la provincia de Ávila, la parte de Gredos, todo lo que son estas montañas, todo lo que es las estribaciones del sur de Gredos, llegando como sabéis hasta el Raso, por ejemplo, y la parte de Toledo incluso. Y luego lo que es también alguna parte de Salamanca e incluso en Trasosmontes, en una zona de Portugal, se han encontrado también vestigios y castros que se supone que también podían haber sido betones, pero ya bueno, tirando a lusitanos, porque es ahí donde encontramos la frontera con ellos. Es un territorio bastante grande y hasta ahí mismo, hasta este territorio, es donde Aníbal quiso llegar. ¿Por qué quiso llegar Aníbal hasta ahí? ¿Por qué pretendió llegar hasta nuestra tierra si realmente nuestros betones no le habían hecho ningún daño? Él buscaba dos cosas básicamente: buscaba grano, buscaba cereal, buscaba alimento para sus ejércitos y buscaba también guerreros que ya sabía que iba a encontrar, sobre todo guerreros a caballo, que era lo que se estilaba en estas tierras, pues como los betones, los carpetanos o los baceros. Y es a lo que vino. Él cargó su botín, cogió a sus presas y se las llevó, y a partir de entonces, cuando Aníbal consiguió poner su, voy a decir, zarpa sobre nosotros, los betones cayeron en sus garras y empezó a tirar de nosotros para cubrir ese ejército que llevaba con él. Eso se estiló luego con muchos otros ejércitos, también lo hicieron los romanos. Estoy poniendo los cartagineses como si fueran súper malos, pero es que los romanos también tuvieron lo suyo.
Los romanos también nos utilizaron. De hecho, bueno, no sé si lo sabéis, hubo una facción de una legión hispana, no sé si era la 10ª o la 7ª gemina, pero que tenía un ala solamente compuesta por betones, que se llamó el ala betonum. Ese ala era de caballería betona. Hasta ese punto nos tenían en consideración como grandes guerreros. Bueno, pues todo eso lo inició Aníbal cuando comenzó ya a llevarse a esta gente. Vale, ¿por qué os pongo esta imagen? Pues porque estoy en Burgondo y quiero también mencionar algo de aquí. Entonces, yo quiero poneros en situación sobre, por ejemplo, lo que son los castros betones más importantes. No vamos a encontrar ningún castro betón importante en prácticamente el Valle del Alberche. Hay una razón fundamental. La mayoría de ellos se situó en lo que es el Valle de la Daja, en el Valle Amblés y en esas montañas un poquito más bajitas. ¿Por qué? Por la facilidad de acceso y porque encontraron allí tierras donde quizá poder llevar a cabo los cultivos era más fácil. Aquí también había betones. En el Valle del Alberche, en las montañas de Gredos, en las montañas de la Sierra de la Paramera, había betones, pero había comunidades mucho más pequeñas de las cuales, lógicamente no tenemos ningún tipo de vestigio claro. Yo me aventuraría a decir, por la situación en la que está Burgondo, que dependía o estaba dentro del área de influencia de Ulaca. ¿Por qué? Porque la cercanía respecto a Ulaca y respecto a otros castros, quizás si me fuera hasta el Raso, quizás a lo mejor en línea recta el Raso esté más cerca, no lo tengo claro, pero estoy seguro de que cuesta más subir por este lado y llegar al sur de las estribaciones de Gredos por aquí, que ir a la Sierra de la Paramera y llegar hasta Ulaca. Los grandes castros funcionaban como centros jerarquizados y necesitaba además pequeños asentamientos diseminados por el territorio. Se ha demostrado que en el Valle Amblés hay pequeños asentamientos en lo que es la llanura que dependían del castro. Y hacia este lado estoy seguro de que también había pequeños asentamientos, sobre todo ganaderos, porque en esta zona el mejor ejemplo lo tenéis en el Barraco, que lo ha comentado Jorge. El Barraco, Cebreros, ahí hay restos de berracos. Y la gran mayoría de todos ellos son toros. ¿Por qué? Porque eran sociedades ganaderas que trabajaban muchísimo lo que era la transhumancia y el moverse por la montaña, y estas tierras pues se convertían en un auténtico paraíso para eso. Otro de los motivos por los que creo que todavía no hemos encontrado vestigios arqueológicos de los betones en lo que es la zona del Valle del Alberche es porque en aquella época no quiero que veáis el territorio como lo estamos viendo a día de hoy. Seguramente eran bosques espesísimos, zonas muy inhóspitas y que costaba mucho poblar. Por lo tanto, pues utilizando un símil, por ejemplo, la abadía que tengo detrás de mí, el papel fundamental que tuvo en el siglo XII como centro jerarquizado y de la cual fueron surgiendo luego el resto de las poblaciones del territorio, Ulaca hizo lo mismo. Ulaca comenzó a convertirse en un centro jerarquizado del cual dependían otros pequeños asentamientos. En esos pequeños asentamientos pues podemos encontrar estas zonas, nuestras donde nos encontramos ahora. Los toros de Guisando son otro claro ejemplo de que aquí tenía que haber ganadería y tenía que haber población betona. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues el día que encontremos un castro, un poblado, algún tipo de vestigio que vaya saliendo según vamos excavando y según vamos encontrándolo de forma aleatoria, como ocurre siempre. A día de hoy los berracos más o menos que hay catalogados son unos 400, superan los 400 por poco. Se sabe que hay muchos más, o sea, nos imaginamos que hay muchísimos más. ¿Dónde pueden estar? Rotos, han desaparecido, están bajo tierra o incluso algunos de ellos están utilizados como paramento para algún tipo de muro, de algún tipo. Pero bueno, con suerte iremos viendo cada vez más. Pásamelo, por favor. Vale, me meto un poquito más ya en lo que es la novela. Este castro que veis es Ulaca. Ulaca es el centro neurálgico del libro. Ulaca es donde vive la familia betona, protagonista de esta novela, donde se inicia la trama. ¿Por qué elegí Ulaca? Porque es el castro personalmente que más me gusta. Es el que más me gusta porque enseña algo que el resto de castros no enseñan. No trato ni mucho menos de menospreciar la Mesa de Miranda o el Raso, que son castros magníficos, pero Ulaca tiene algo. Ulaca tiene algo que yo cada vez que iba lo sentía y me gustaba. Y entonces dije, quiero que la familia protagonista de mi libro sea de aquí.
Además, Ulaca tiene algo importante también. Se convirtió en el castro más importante durante esta época, porque quiero que penséis que no todos los castros que tenemos en Ávila son contemporáneos. Cuando Ulaca alcanza su máximo apogeo, por ejemplo, Las Cogotas está en detrimento. Las Cogotas llegó a ser en su momento un gran castro, pero no en el mismo momento. Y para ser más específico, el Raso, en el momento en el que Ulaca está en su máximo esplendor, es un castro muy importante, pero no llega a ser ni la sombra de lo que es luego en el siglo I a.C., cuando llegan los romanos. Quiero decir que luego cada uno tiene su momento. Yo elegí el momento en el que Ulaca es la potencia como castro. Betón. De hecho, es el más grande de toda Europa, a nivel de territorio, de espacio me refiero. Tiene 60 hectáreas. Podéis imaginar la cantidad de gente que cabía ahí dentro. Por favor, Mónica. Tiene algo muy especial, que es el santuario. El santuario del Castro de Ulaca no lo vamos a encontrar en ningún otro castro. Los hay en Portugal, lo hay hay uno en Navalterrero, también ahí en Bonilla de la Sierra. Hay algunos por ahí desperdigados, pero no tienen lo que tiene el Castro de Ulaca, lo que tiene este santuario. Y concretamente, el primer capítulo, el libro comienza en un rito que llevan a cabo en el santuario, en el sacrificio de un animal, y están preguntándole a los dioses, están intentando que los dioses les indiquen si hay que ir a la guerra o no hay que ir a la guerra. Ahí es donde comienza el libro. Entonces yo ya empiezo a impregnar al lector de todo lo que es la cultura betona, porque lleva muchísima documentación detrás para poderlo hacer. Por favor, Mónica. ¿Qué más tiene? La sauna. La sauna que se considera como una sauna iniciática. Tampoco lo vamos a encontrar en otros castros de la zona, lo vamos a encontrar en Portugal. Portugal también tiene cosas como las nuestras. Esta sauna iniciática también tiene su parte en el libro. ¿Por qué? Porque se considera que era una sauna donde los guerreros, los jóvenes, se iniciaban como guerreros, se convertían, llegaban a la edad adulta. Bueno, pues es otro momento, otro rito que Baraeco, nuestro protagonista, ese es el nombre del protagonista, pues va a vivir y se desarrolla y se describe perfectamente. Por favor, Mónica. Y bueno, la joya de la corona, que hoy en día lo está excavando el señor Álvarez Sanchís, que es un arqueólogo de la Complutense de Madrid. Yo me fui a verlo y a pedirle consejo un poco para que me dijera qué puedo poner en el libro, qué no puedo poner, qué es cierto, qué no es cierto y tal. Y os aconsejo que no puedo tener mejor maestro, porque este hombre entiende y sabe muchísimo. Es quizá de las personas que más saben a día de hoy. Está excavando el Torreón en Ulaca. Acaba de encontrar ahora mismo, que ya me ha chafado la novela, otro pequeño edificio pegado al Torreón. Si lo hubiera sabido antes, pues también lo hubiera metido, pero bueno, no aparece. Ya aparecerá en el segundo libro, no os preocupéis. Cosas como esas he tenido que tener en cuenta en todo momento, porque yo lo que quería era mostrar al lector realmente cómo era la vida de los betones y qué nos encontramos en los castros. Mi idea, si os digo la verdad, cuando comencé a escribir el libro, era dar a conocer al mundo Ávila, dar a conocer al mundo nuestra cultura betona, porque lo conocemos nosotros y lo sabemos nosotros, pero es que quiero que lo conozca más gente. Y la mejor manera de hacerlo es consiguiendo trasladarlo a un libro, y si es un libro encima de la aventura y que llame la atención, pues mejor. Vale, por favor, Mónica. Otra vez. ¿Por qué se establecieron en Ulaca? Por algo que necesitamos todos en nuestra vida, el agua. Hay dos manantiales que a día de hoy, si vais a Ulaca, los vais a reconocer fácilmente cerca del Torreón, porque están rodeados por zarzamoras. Están muy abultados la vegetación en esa zona. Son dos manantiales que todavía a día de hoy tienen agua, pero bueno, supongo que en aquella época tendrían mucho más. Mónica, por favor. Y otra de las características fundamentales del castro y de todos los castros de la provincia, las murallas. También se describen a la perfección, incluso meto en el libro cómo, debido a la presencia cartaginesa, pues los castros principales de la comarca comienzan a construirlas, porque no es que no existieran, seguramente existía un pequeño murete para delimitar sobre todo el espacio doméstico y donde vivían todos ellos. Pero cuando se dan cuenta de la amenaza real, de que pueden llegar incluso a exterminarlos, comienza la verdadera construcción de las murallas que vais a ver hoy en día si vais a los castros. Esas murallas tan potentes, tan altas, tan anchas, tienen un motivo, y es proteger a la población de esta amenaza que tenían en el sur, y que sabían que en algún momento les podía llegar a ellos. Bueno, pues son muy característicos porque todos los castros presentan prácticamente el mismo tipo de mampostería y el mismo tipo de construcción en cuanto a la muralla.
Vale, Mónica, yo creo que me queda un par de ellos. Dale otra vez de todas maneras, por favor. Vale. Esa zona que veis primero en cuadradito pequeñito son las canteras. También merece mucho la pena si vais a Ulaca verlo. Esas canteras son las que dan vida a la muralla. Eran artesanos canteros, de hecho lo demuestran con la construcción de los berracos. Nadie manejaba mejor el granito que ellos. De hecho, los berracos son propios de los betones, de ningún otro pueblo más. Y eso es porque manejaban perfectamente el cincel, el martillo y sabían darle forma a la piedra. Y eso pequeño que veis en verde, pues simplemente es algo que yo menciono en el libro. Eran poblaciones que, como sabéis, pues tenían un panteón de divinidades muy nutrido, muy amplio. Y para ellos la vida era algo espiritual. Para ellos cualquier cosa que hicieran en la vida tenía que ver con los dioses. Desde el alimentarse, desde el cazar, desde el conseguir la miel, las zarzamoras, desde cualquier cuestión doméstica, la tenían siempre asimilada como algún tipo de quehacer divino. Siempre estaba asimilado a lo divino y a lo espiritual. Eso que veis en verde es un pequeño, está ahora mismo sepultado, pero lo podríais ver si fuerais tocando con los pies. Allí es como una especie de círculo, que yo creo que al estar cerca del manantial está dedicado a la diosa Cosus, que era la diosa del agua en aquel momento. Pero bueno, todo eso irá saliendo a la luz. Y por último, Mónica, por favor. También otro lugar que, si no lo conocéis, está a día de hoy inaccesible porque he intentado bajar y no se puede, pero son unas pequeñas rocas que están en la ladera sur de Ulaca, y donde hay otro pequeño santuario, es una pequeña covacha, un abrigo pequeño, rocoso, que si leéis el libro vais a ver que también ocurre algo allí, porque nuestros protagonistas lo utilizan para divinizar a Toga, a su diosa de la guerra. Bueno, pues como veis, trato de que la gente vea cómo era el lugar, qué sentido se le daba a las cosas y cómo eran nuestros bretones y cómo vivían. Pero no todo se queda en la descripción de lo doméstico y de sus cosas y sus quehaceres diarios. En el libro hay batallas, en el libro hay amor, en el libro hay tradiciones, en el libro hay todo aquello que he podido darle para entretener también al lector. Las batallas os aseguro que están trabajadísimas, porque también tuve que estudiar mucho sobre el tema de la panoplia armamentística de cada uno de los pueblos, cómo se formaban y cómo ejecutaban la estrategia en la batalla. Bueno, pues es un mundo, pero espero que si leéis el libro pues sea más fácil reconocer todo esto. Vale, dale, por favor. Vale, ya termino, no me queda mucho. Ese es el torreón de Ulaca. Os lo pongo simplemente por una sencilla razón. Os he dicho antes que el pueblo celta, de sustrato celta, como los betones, los vaceos y los pueblos norteños, no solían tener influencias del Mediterráneo, pero no es del todo cierto. De hecho, Álvarez Sanchís, en una de sus excavaciones dentro del torreón, encontró, dale por favor, Mónica, encontró eso, cuentas y algún otro material que procedía de Oriente Próximo, que procedía del mundo del Mediterráneo. ¿Qué quiere decir eso? Que seguramente hubo algún tipo de comercio. Habría comerciantes que se adentraran al interior de la península. Ya no sé si llegarían hasta Asturias y Galicia, que está muy lejos, pero hasta nosotros llegaron. Y hubo intercambio. Y eso queda plasmado en este tipo de materiales que nos encontramos, que seguramente pues lo llevaban a cabo las élites del momento. Eran sociedades muy jerarquizadas, estaban los guerreros, los campesinos, artesanos y demás, y así es como vamos dándole forma a todo. Vale, por favor, Mónica. De todo esto se habla en el libro. Son los vestigios que tenemos de los betones. Mis protagonistas, por ejemplo, cuando hay un matrimonio, cuando contraen matrimonio dos de ellos, se detalla perfectamente cuál era el tipo de vestimenta que llevaban. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque tenemos necrópolis que nos van dando muchísima información. Todo aquello que no se cremó y se quemó ha quedado a la luz del día. Entre ellos, por ejemplo, las fíbulas. Las fíbulas de caballo eran muy propias nuestras. ¿Para qué utilizaban las fíbulas? Pues eran como los broches romanos. Luego, las fíbulas lo que hacían era, por ejemplo, enganchar la capa por detrás, el sagu que lo llevaban, o enganchar otro tipo de prendas. Bueno, pues todo esto es lo que ha dado, todos estos restos arqueológicos son los que ha dado pie a que conozcamos este pueblo antiguo que nos define a nosotros y que está en nuestras raíces. Y es lo que yo he utilizado para poder pues dar luz a la novela. Vale, Mónica, por favor. Vale, para terminar, si quieres dale hasta que porque ya es la última diapositiva, ¿de acuerdo? Histórico. Quiero que nos centremos ya para terminar en lo que es el libro.
Como os he dicho, es un libro que me ha costado mucho por la documentación que conlleva y por toda la investigación que he tenido que hacer. Pero eso a nivel histórico. ¿Qué he hecho? He creado unos personajes, he creado una familia betona que va a tener que sufrir las vicisitudes de esa invasión cartaginesa. ¿Cómo las va a sufrir? Pues afectará al clan, afectará a la familia de una manera, de otra. No quiero contaros mucho sobre la novela porque es que prefiero que lo leáis. Pero todo esto se ve en lo que es la trama del libro. La adaptación y la resistencia ¿a qué? A esa invasión. La identidad y la pertenencia. Esta invasión, hay autores como Sánchez Moreno que indican que gracias a los cartagineses nos llegamos a sentir más betones en aquel momento. ¿Por qué? Porque le dieron fuerza a la identidad propia nuestra. Al llevar a cabo esa invasión nos pusieron en peligro. Llegaron incluso a querer exterminar a estos pueblos. ¿Qué hace un pueblo cuando se ve en peligro? Se une y lucha hasta la muerte. Y eso hace que vayan adquiriendo más carácter y vayan adquiriendo una identidad que a lo mejor antes no tenían. Relaciones familiares y el impacto de esos eventos históricos en las dinámicas personales de los personajes. Guerra y estrategia, vais a ver muchísima. Elementos culturales y el mundo espiritual. Lo he tratado de detallar al máximo porque, como os he dicho antes, eran poblaciones muy religiosas. Intriga, suspense, amor, amistad y, por último, una profundidad histórica que espero que veáis si os animáis a leer el libro. Vale.